y nos testifique la grandeza de Dios en su vida. Dios te bendiga, Jess Marie. Aleluya. Dios te bendiga. God bless you. Amén. Dios te guarde. Jess Marie, estamos aquí ansiosos porque queremos saber We want to know, yes, Marie. cómo tú tuviste un encuentro con Dios. ¿Cómo fue que tú conociste a Dios? Amen. How you had an encounter with him. Explícanos, por favor, que queremos saber. Amen. Bueno, voy a empezar con un texto bíblico. I'm going to start Si with pueden ir conmigo Verse al libro de Mateo, if you want to come with me to the book of Matthew, capítulo 18, versículo 10. 18, verse 10. Vamos a estar leyendo la parábola de la oveja perdida. Amen. Praise the Lord. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. Esta noche estoy un poco nerviosa porque Fluye, cuando uno tiene que volver a revivir lo que uno ya ha vivido y ha querido olvidar, es un poco difícil. Entonces, así mismo como la palabra dice que el Señor deja a las 99 y va por esa que se ha perdido, así mismo he sido yo en esta vida. Yo siempre he sentido como que yo he sido como que siempre he estado sola. Y aunque he tenido familia y amigos, pero yo siempre he sentido como que Dios me ha separado de una manera que yo no he encontrado esa compañía que uno a veces anhela y que uno busca en las personas y en su familia y en su pareja, y uno busca como que alguien como que le llene ese vacío que uno tiene por dentro. Y yo siempre desde pequeña me he sentido sola. Mi mamá tiene 6 hijos y yo soy la primera hembra. Entonces, es difícil. Yo tengo 3 hermanas que son pequeñas. Es difícil cuando todo el mundo está mirando hacia ti para que tú seas el ejemplo. Entonces, tú no sabes cómo ser el ejemplo porque te sientes sola o porque hay situaciones donde tuviste que crecer muy rápido, cosas que tuviste que ver en tu vida donde has tenido que callar. Entonces, he vivido una vida bien larga. Tengo 28 años que lo acabo de cumplir el 1 de diciembre, pero me siento, Aleluya. gracias, me siento como que tengo 100 años. ¿Cómo? Del pasado. Yo nací en Atlantic City, New Jersey, y me crié en Wildwood, New Jersey. A los 8 años vino una señora que conocía a mi tía a la casa, una muchacha, y dice: oh, nosotros vamos a ir a la iglesia, si ustedes quieren ir a la iglesia. Y mi mamá no estaba interesada en ir a la iglesia, pero ella decía: oh, si tú quieres llevarte a Jess Marie, vete a la iglesia con ella. Entonces ella venía de como 40 minutos de donde ella vivía y me recogía a mí y a mi hermana, y después viajábamos para atrás 40 minutos a su iglesia y íbamos todos los domingos, 40 minutos yendo, 40 minutos viniendo. Y cuando tuve 10 años,
antes de continuar con la historia, quiero decirle que en esta vida que yo he vivido, yo nunca he tenido estabilidad. Siempre me he mudado, siempre en un estado he vivido en 5 diferentes lugares. Nunca he tenido una crianza de vivir en una casa más de un año. He vivido en diferentes estados, he vivido en diferentes, me fui a mudar a Santo Domingo. Entonces yo así mismo como crecí sin instabilidad, he crecido también como una adolescente y una adulta sin instabilidad. Entonces, ya que llevo aquí casi 5 años, es lo más estable que he estado en mi vida. He podido quedarme en un lugar sin Aleluya. mudarme. Gloria a Dios. Pero solo quería dejarles saber esto para que ustedes entiendan. No es porque alguien de mi familia fue militar, que me tenía que mudar todo el tiempo. Es simplemente que cuando uno vive en una familia donde no hay estabilidad de 2 padres, donde la droga y el alcohol ha tomado las personas que tienen que tener la responsabilidad de criar a los niños y mantener un hogar estable, pues los hijos sufren y tienen que ir de Eso es verdad. estado a estado, casa a casa, tías, tíos, y uno se pregunta y no sabe, pero uno sigue para adelante. Entonces, a los 10 años nos mudamos para Ohio, para Cleveland, y ahí vivimos mi madre, mi padrastro, mis hermanas. Mi padre a los 7 años se fue para República Dominicana, lo deportaron y desde que tenía 7 años no ha podido entrar al país. Entonces, cada año yo voy a verlo, pero él se ha perdido todo, se ha perdido graduaciones, se ha perdido momentos importantes, la boda de sus hijos, el nacimiento de sus nietos. Entonces, es muy difícil tú querer tener a tu padre ahí, pero no poder tenerlo. Entonces, yo amo a mi mamá y le doy la honra y toda la gloria a Dios porque la tengo a ella, pero no fue una infancia muy fácil que yo tuve. Tuve que ver cosas muy difíciles en mi vida y cosas que todavía estoy tratando de perdonarla por. Pero nada, eso es una historia de cómo el Señor va por aquella oveja que se pierde. Entonces llego a Cleveland y ahí conozco a la prima de mi mamá y ella me dice, oh, ¿tú quieres ir conmigo a la iglesia? Y yo le digo a ella, yo tengo 10 años y le digo, oh sí, vamos a la iglesia, ok. Entonces voy con ella a una iglesia pentecostal y estoy ahí, estoy feliz. Y siempre voy con mis hermanas. Mi mamá lamentablemente nunca tenía tiempo para poder ir a la iglesia, entonces yo iba los martes, los jueves, los domingos y me recogía ¿cómo se dice? La guagua, la guagua de la iglesia me recogía y yo iba. Entonces, siempre había un problema de estabilidad en mi hogar y por esa razón siempre nos teníamos que mudar. Nos mudamos otra vez cuando tenía 12 años y nos mudamos a otra parte de Cleveland y no era muy buena. Era una parte, tú sabes, no, esa parte de la ciudad que son violenta y no se puede salir de noche o sea, tienes que tener más cuidado y eso. Entonces, era una parte de la ciudad así donde vivíamos y ahí conocí a una profesora de mi hermana que ella era afroamericana y ella me dijo, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Y yo le dije, ok. Entonces ahí fui a una iglesia bautista con ella y fui yo creo que casi 2 años con ella y ella me llevaba todos los domingos y me acuerdo que yo era la única blanca adentro de esa iglesia y gracias a Dios que yo entendía inglés, pero solamente era inglés y ya ustedes se imaginan, llena de gente, de familias. Y yo siempre me acuerdo que yo decía,
pero mami, yo quiero que tú vengas conmigo a la iglesia, por favor, yo quiero que tú estés conmigo, que te sientes al lado de mí, porque hay mucha gente en la iglesia que va y ellos van con su familia y yo siempre voy sola y yo nunca tengo mi familia. Entonces, mi mamá siempre, o sea, cuando uno es padre, yo sé que uno también tiene cosas que hacer, cocinar, lavar ropa, entonces no es que le esté echando la culpa a ella, pero que yo anhelaba eso, esa compañía que uno quiere de tener a alguien ahí. Entonces, después de ahí llegaron los 14 años y en ese entonces para entrar a high school, esas escuelas eran horribles y nos teníamos que mudar de nuevo al west side de Cleveland. Entonces nos mudamos de nuevo y ahí yo decidí por rebeldía ir a vivir con mi papá en Santo Domingo. Entonces mi mamá no podía decirme que no, yo le dije yo me voy, yo quiero irme, yo no quiero estar aquí. Entonces le dije a mi papá y mi papá me dijo que sí, me fui a vivir allá. No era con él, pero él me había dicho que era con él, era con mi abuela. Entonces viví allá 2 años, mi primer año de high school, o sea, el bachillerato, 9º y 10º año. Y mientras estaba ahí, no eran mis mejores años, sufrí mucho, estaba sola. En ese entonces mi familia, o sea, son de una clase social más buena de Santo Domingo, entonces teníamos una sirvienta y eso, pero el maltrato que yo sufrí en esa casa no... Todavía, o sea, yo he perdonado, pero son cosas que no me gusta recordar porque son momentos que uno los vive solo, entonces no son momentos que me gusta recordar, pero sufrí mucho en esos 2 años que viví ahí. Estaba sola, no tenía a mi mamá, no tenía a mi papá, pero la novia de mi papá me dice una vez, yo voy a una iglesia que hay aquí, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Y yo le dije, si tú supieras que sí, quiero ir contigo a la iglesia, porque como yo me sentía en esa casa, yo sentía como que Dios siempre estaba conmigo, aunque yo en mi rebeldía o no era fiel, o uno de adolescente que quiere hacer lo que quiere hacer, pero yo sentía que Él siempre estuvo ahí conmigo, entonces vamos a la iglesia. Esta iglesia queda en la UNFU, en Santo Domingo, gigante, una iglesia gigante, se llama Más que Vencedores, y también ahí donde tocaba, no sé si toca, pero tocaba Juan Luis Guerra. Entonces ya tú sabes, cuando yo llegué, yo dije, oh my God, Juan Luis Guerra La aquí vipa. tocando. Yo dije, mira, yo quiero cantar con ustedes. No, mentira. Entonces, sigo, me voy de Santo Domingo y regreso con mi mamá porque ya no podía aguantar más el maltrato y el abuso verbal que estaba pasando. Y cuando regreso a donde mi mamá, yo creo que ahí fue donde comenzó de verdad la batalla, porque yo digo que todos esos años y todas las veces que me mudé, siempre tenía como que Dios mandaba a alguien que me trajera a la iglesia. Entonces, yo creo que llega un punto donde, no sé, como sucede algo en la vida de uno, donde uno está en el espíritu peleando para ir a la iglesia, entonces el enemigo te trae toda. Entonces, yo tenía 16 años. Y yo cuando llegué a Cleveland, yo, iglesia, ¿para dónde? Yo quiero es ahora trabajar, yo quiero tener diversión, o sea, yo siempre he sido una persona que no pareciera ni nada de eso, yo no sé. Yo he tratado, o sea, yo quería hacer, tú sabes, janguear con la persona y hacer tú sabes, beber y eso, pero cada vez que yo trataba de hacer algo, se lo digo delante de los ojos de Dios, algo pasaba. Cada vez que yo trataba de beber, cada vez que yo trataba de fumar, cada vez que yo trataba de salir, decirle una mentira a mi mamá, era como que Dios mandaba a alguien y yo decía, pero yo no entiendo
¿por qué es que yo soy la diferencia? O sea, ¿por qué es que yo, cuando yo quiero hacer algo, algo pasa? Pero todo el mundo, mis amigos, mi familia, mi primo, todo el mundo puede hacer algo y todo está bien. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, era un problema, era como que no podía. O sea, ahora yo entiendo que era la mano de Dios que me estaba librando de esa Amén, cosa. aleluya. Pero en ese entonces, uno es difícil cuando uno quiere ser rebelde, uno quiere estar en la cosa del mundo. Entonces, yo como que estaba forzando las cosas y empecé a hacer cosas que los adolescentes hacen. Empecé a pariciar y a beber y a fumar cosas que no tenía que estar haciendo. Y eh, entré en una etapa de mi vida eh, muy oscura, oscura porque ahí fue donde empecé a sufrir de ansiedad y horriblemente, que hasta este día yo no sé cómo fue que yo salí de eso. eh, una ansiedad que yo no podía salir de mi casa, no podía salir de noche. Yo le estaba rogando a la doctora que me diera pastillas, yo no podía dormir, no podía estar quieta. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, oh sí, tu abuela pasó por eso y tu tía pasó por eso y hay mucha gente que en nuestra familia que ha pasado por eso y ellos le dan pastillas y ellos también. So, tú tienes que hablar con el doctor para que el doctor te dé pastillas porque como ya yo tenía 17 años, esa es una edad donde los padres no pueden tratar de forzar a los niños de beber algo, pastilla o algo. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en el médico y yo le estaba rogando y le estaba diciendo, yo no puedo vivir así, yo siento como un miedo por dentro, no sé qué es lo que me está pasando, me estoy volviendo loca, yo necesito pastillas, necesito que ustedes me den algo. Entonces, yo me acuerdo que ella se sentó ahí, ella me miró y ella me dijo, yo no te voy a dar pastillas porque yo sé que tú puedes vencer esto, pero no va a ser por las pastillas. Y yo la estaba mirando y yo digo, esta tipa está loca porque yo necesito la pastilla. Yo me siento, o sea, yo me sentía mal y no podía le digo, no podía dormir, no podía salir sola, necesitaba que mi mamá estuviera conmigo porque era como un miedo que yo tenía de que algo me iba a pasar, de que iba a estar sola, no, o sea, yo no entendía qué era la ansiedad que yo tenía por dentro, pero así mismo como ella dijo, un día yo estaba sentada afuera y ya después de tanto llorar y tanto sufrir y, o sea, cuando uno sufre de ansiedad o de depresión, esas son cosas que son intercambiables. O sea, cuando uno sufre de ansiedad puede causar depresión y viceversa. Entonces, yo sentía que yo tenía una depresión por dentro porque yo decía, ¿cómo es que yo soy una persona tan, o sea, alegre y eso me está pasando a mí? Yo me siento como que estoy en una cárcel en mi propia mente y no puedo salir. Entonces yo miro hacia afuera y veo que las personas están bien, pero dentro de mí me siento que no puedo respirar, me siento que quiero llorar, me siento como que pensamientos de suicidio porque no quiero seguir viviendo así que como estoy viviendo. Y me acuerdo que yo estoy sentada afuera de mi casa y yo estoy llorando porque yo digo, Dios, ayúdame. Yo no puedo seguir así de esta manera. Yo tengo toda mi vida que vivir por delante y yo no puedo seguir como quien dice paralyzing myself, como, paralizando mi vida y parando de lo que yo tengo que hacer. Y yo me senté ahí y de un momento a otro, o sea, fue como que prendieron una luz. Y yo dije, y en mi mente yo dije, tú sabes qué, yo no voy a sufrir con esto más. Como que prendieron una luz o cuando tú la apagas y ya, y se fue. Y Aleluya. cuando o sea, el pensamiento va a volver, claro. Los pensamientos vuelven de lo que uno ha pasado, de lo que uno ha sufrido, pero yo siento que en ese momento, cuando yo dije,
yo no voy a seguir sufriendo con esto, no voy a seguir dejando que esto controle mi vida. Y yo le dije, Dios, ayúdame. Y en ese momento Dios lo quitó. O sea, Él quitó la ansiedad de mi vida. Me sanó en ese momento. Amen. Aleluya. Ya. Entonces, todavía no había encontrado una iglesia estable cuando yo estaba en Cleveland. Seguí viviendo mi vida, como uno dice. Empecé la universidad. Iba a empezar la universidad, me gradué de high school y voy al médico un día porque tenía un dolor en el cuello y me dice la doctora, oh sí, se ve como medio grande, a lo mejor tienes que ir a donde la persona que hace cirugía a ver si pueden sacarte algo, a ver si te pueden chequear, a ver si estás bien. Cuando ellos me chequean, me hicieron una biopsia y yo tenía una masa aquí que estaba gigante, o sea, yo no podía ni dormir bien porque estaba tan grande. Y cuando yo regreso al médico un mes después, la doctora me sienta con mi mamá y yo me acuerdo que ella me pregunta, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Y yo le digo, no, o sea, con 18 años, uno va al médico con su mamá, de un pronto, qué sé yo. Yo digo, no, yo no sé por qué yo estoy aquí, ustedes me llamaron a mí. Y ella dice, oh, sí, no, es que tú tienes cáncer. Wow. Y yo me senté ahí, lo primero que yo hice fue mirar a mi mamá, y cuando yo miraba a mi mamá, yo no sé cómo, en un segundo, ella tenía ya como 17 lágrimas que se le habían salido yo no sé cómo, y yo la miro a ella y yo digo, no, no. O sea, cuando ella me dijo eso, yo me quedé, ¿qué es lo que uno piensa cuando le dicen que tiene cáncer? Que se va a morir. Entonces yo digo, no, yo no puedo tener cáncer porque yo solamente tengo 18 años y yo acabo de empezar la universidad, acabo de empezar mi trabajo y yo soy muy joven para esto. Yo no puedo tener cáncer. Entonces ella está hablando y yo siento como que yo me fui como en una nube, como que yo no me acuerdo muy bien qué era lo que estaba diciendo, pero era sobre tratamiento, sobre qué era lo que tenían que, perdón, qué era lo que tenían que hacer y eso para curarlo. Y yo me acuerdo que yo estaba muy enojada porque yo decía, ¿cómo es que esto me puede pasar a mí? ¿Cómo es que me puede pasar a mí? Y yo no quería saber, o sea, yo cogí un coraje por dentro, conmigo misma, con Dios, con o sea, la gente que me rodeaba, porque yo decía, yo soy muy joven para pasar por esta situación, para tener cáncer. Y yo digo, ahora que yo estoy empezando mi vida, y yo me acuerdo que yo tenía mi cabello largo, largo, por aquí abajo, y yo digo, para yo tener cáncer, yo no puedo creer esto. Y yo nada más estaba ahí llorando y llorando y nada más pensando en las cosas materiales, oh, me voy a morir, mi cabello, voy a ser calva y voy a perder de peso. Y, o sea, todas las cosas que le vienen a la mente a uno cuando uno le dicen Amen. una cosa así. Entonces yo me acuerdo que me volví cogí mucho coraje y Te volviste rebelde. sí, empecé a tratar a la gente alrededor mía mal. También era la medicina que uno le daban, las esteroides y me ponían, yo duraba yo creo que ahí casi el día entero con una aguja en el brazo y me ponían medicina y medicina y medicina y a veces me tenía que cambiar de brazo para ponérmelo en otro lado, para ponerme más medicina y medicina y yo me acuerdo que mi mamá, o sea, gracias a Dios, pero mi mamá era la que me mantenía fuerte porque yo como que no entendía cómo era que esto me estaba pasando y me acuerdo el sufrimiento que vivía mi familia, el sufrimiento que vivía mi mamá y ella siempre decía, por qué no me pasó eso a mí? ¿Por qué te pasó a ti? Y yo me acuerdo que cada vez que ella me lavaba la cabeza, yo siempre le preguntaba, ¿se está cayendo mi cabello? Y ella me decía, no, no se te está cayendo. Y yo, o sea, ahora yo entiendo, pero en ese entonces yo decía, oh, wow, no se me está cayendo. Y yo lo que tenía era como un pelito así,
como una cosita tan flaquita, nada, o sea, ella me ponía un moño, yo no sé cómo, ella me hacía un moño para que yo en mi mente pensara que tenía pelo, que tenía cabello todavía, yo no tenía nada, o sea, yo era calva y ella me Eso decía, fue durante, estaba en quimo. sí, sí, y ella me decía, no, ella decía, tú tienes mucho cabello, y yo no sé por qué eso me daba como paz a mí. Entonces, fue un momento muy difícil de mi vida, pero yo aprendí, ese momento en mi vida me enseñó a mí a agradecer a la vida más, me enseñó a agradecer a las personas que yo tenía en mi vida y a no ser tan egoísta, porque yo estaba pensando más en las cosas materiales, en todo lo que no he vivido, en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que tengo que comprar y en que empecé la universidad y el trabajo, el carro, el dinero y todo eso es insignificante. Porque cuando yo iba a hacer la quimo, yo era la más joven ahí y yo veía alrededor de mí que habían todas las personas mayores cogiendo quimo y yo decía, al principio me sentía mal porque yo decía, mira, yo estoy aquí, yo no debería de estar aquí. Pero yo sé que eso fue algo que ese fue un pensamiento que Dios tuvo que cambiar en mi mente para enseñarme que aún yo estando ahí, yo Come on. todavía tenía favor en los ojos del Señor. O sea, Yes, come on. yo todavía era bendecida porque yo le decía al Señor, si yo me muero hoy, yo he vivido 18 años de mi vida. Come on. Yo he podido hacer muchas cosas y vivir en muchos lugares donde muchos no han podido tener. He podido comer, he podido compartir, he podido hacer tantas cosas que gente no pueden hacer con 18 años de mi vida. Entonces yo le decía al Señor, gracias porque tú me has dado otra oportunidad de vivir y gracias por enseñarme esta lección de mi vida porque yo pienso que aunque si la razón por yo tener cáncer es para el Señor humillarme y enseñarme a ser más humilde, si esa era la única razón para yo tener el cáncer, pues yo le decía al Señor, gracias por esa lección. Aunque sufrí, aunque estaba en dolor y aunque a lo mejor yo decía, wow, cuánto tiempo de mi vida gasté pudiendo ir a la universidad. Pero también son cosas que le suceden a uno que para el bien de nosotros, para la gloria del Señor. Come on. Aleluya. Entonces fue una etapa muy difícil, pero fue una lección que tuve que aprender para no solamente darle la gloria a Dios por sanarme, pero también para humillarme y reconocer que Él es el que da y Él es el que quita. Amen. Aleluya. Entonces, después de eso, me mudé para acá, a los 20 años me mudé para Nueva York y con mi hermana. Y todavía, o sea, esa etapa de los 16 a los 20 años y todo la enfermedad que pasé, todavía no tenía una iglesia, no había reconciliado mi vida con el Señor. Yo siempre sentía como que yo amaba al Señor y yo quería yo sentía como que Él me estaba llamando, pero nunca encontraba como a alguien. No sé, esa etapa era como, no sé, como una confusión que había en esa etapa. Porque como ustedes ven, siempre había alguien que el Señor mandaba y en esa etapa como que no sé si a lo mejor yo por lo que estaba pasando la ignoré a esa persona o no le presté atención, pero cuando llegué aquí me mudé de Nueva York, me mudé para Patterson con mi prima, como ustedes saben, con la instabilidad. Y ahí conocí a una persona, unos amigos que mi amiga tenían y me llevaron a una iglesia pentecostal del pastor Miguel Grullón. Fuego, candela, chispa. Y ahí me llevaron la primera vez y la segunda vez que volví fue que pude reconciliar mi vida con el Señor en esa iglesia. Pude bautizarme
por primera vez como cristiana, no como católica cuando era pequeña, pero Amen. pude bautizarme y pude aprender mucho en esa iglesia. La verdad que aprendí mucho de lo que hoy estoy haciendo o de lo que hoy el Señor me está usando para su gloria. Y después de Patterson me mudé de nuevo al Bronx. De nuevo me mudé. Y yo viví aquí, yo creo que 1 año y medio, casi 2, sin ir a ninguna iglesia. Y yo sentía como ese vacío por dentro, pero era como un vacío, como que era como una inquietud que uno tiene por dentro, como cuando se te olvida hacer algo y tú dices, "Ah, se me olvidó sacar la carne". Así, como ese sentimiento de, como que, oh my God, estoy tarde, tengo que hacer, como un sentimiento así, como que yo tengo que hacer algo, pero no sé bien lo que tengo que hacer, pero ese sentimiento, entonces yo tenía ese sentimiento por dentro y siempre, o sea, yo sé ahora que era el Espíritu Santo que me estaba, tú sabes, hablando y tratando de bregar en mi corazón, pero Amen. siempre yo sentía como que, Dios mío, perdóname por lo que estoy haciendo, perdóname por fallarte, perdóname por no ir a la iglesia, ayúdame. Y yo me acuerdo que porque yo soy bien sentimental, yo nada más lloraba cada noche y yo decía, Dios mío, perdóname por esto que yo hice, perdóname por lo que dije, o no sé, o sea, que son cosas reales que uno vive, cosas que uno dice o que uno hace en la vida y por todo uno tiene que pedir perdón. Entonces yo me acuerdo que yo siempre pedía perdón y yo decía, Señor, mándame una iglesia, por favor, una iglesia buena, una iglesia donde yo pueda crecer, una iglesia donde yo pueda hacer cosas para tu reino. Y yo me acuerdo que había un amigo mío que se llama Gerson y yo le dije a él, ayúdame por favor a encontrar una iglesia en el Bronx, por favor ayúdame. Y me acuerdo que él me estaba mandando diferentes iglesias y me mandó una página por Instagram donde habían gente que cantaban. Y yo digo, ok, pues yo voy a chequear a ver. Entonces ellos tenían un concierto, no sé, en una iglesia. Entonces le mandé un mensaje, le dije, oh, yo quiero saber si ustedes conocen de iglesia en el Bronx. Y ellos me dijeron, oh sí, aquí hay varias iglesias, pero hay una muy buena que se llama Living Word, donde tú puedes ir, tú sabes. Entonces yo digo, bueno, voy a chequear si ahí puedo ir y después si no, chequeo las otras que me mandaron, porque me mandaron como 3. Entonces yo dije, tú sabes que el domingo yo voy para la iglesia. Entonces, la vida que yo estaba viviendo antes de llegar a Living Word era de salir los sábados, los domingos con mis amigas. Ya yo soy, o sea, adulta, entonces uno no tiene que pedir permiso y no, tú sabes, uno anda por su cuenta. Entonces yo era saliendo, haciendo, viniendo, yendo, trabajando, viniendo, yendo. Entonces esa era mi vida. Entonces yo el sábado, tú sabes, en la calle, y el domingo yo dije, yo tengo que ir para la iglesia hoy. Entonces me levanto y yo digo, me llevé el carro de mi hermano. Yo vivía en la Howe Avenue, al lado de Freeman, del tren 2. Y y yo vivía ahí. Y yo dije a mi hermano, préstame tu carro que voy allí mismo a Westchester, a una iglesia. Y él me dice como que, ok, llévatelo. No me preguntó, pero se estaba riendo. Entonces yo llego a la iglesia, parqueo mi carro en una pump y le pongo las luces. Y yo digo, yo voy a ir para la iglesia. Porque cuando uno tiene deseo de hacer algo, no hay diablo, demonio, el Santo. diablo y su demonio, no hay Come on. nadie que venga y trate de entrar, porque cuando uno tiene una determinación de hacer algo, uno lo va a hacer. Entonces yo llegué y cuando llegué a la iglesia, yo le decía antes, perdón, se me olvidó de cierta parte, pero yo le decía a la persona que me mandó a esta iglesia, yo le decía, oh, yo quiero ir a la iglesia que tiene la cruz. Era una iglesia era una foto de una iglesia que tenía la cruz. Él dice, oh, no, nosotros cantamos en muchas iglesias diferentes. Entonces, a lo mejor esa puede ser una de ellas, pero te mandé diferente. Entonces, yo decía, pero yo quiero ir a la iglesia donde está la cruz. Y yo tenía eso, yo quiero esa iglesia y quiero esa iglesia. Yo no sé por qué, pero yo quería esa iglesia. Entonces, cuando yo entro
a la iglesia de Living Word, lo primero que yo veo es la cruz. Alaba. Y yo digo, wow. Entonces fui a la iglesia y me senté en esta parte del medio, pero atrás. Y habían dos mujeres, o sea, dos señoras altas. Yo pienso que para mí ella tenía como 7 pies, porque eran unas mujeres altísimas, altísimas. O sea, no sé si eran modelos, yo no sé, eran altas. O sea, ya un poco más mayores, yo diría una como 50, una un poco, o sea, alta. Y eran como, no de mi color, un poco más oscura, como indiecita parecían. Entonces, yo digo, yo le digo, oh, ¿me puedo sentar aquí? Porque yo vine a la iglesia sola, entonces ella decía, oh, sí, ustedes pueden, siéntate. Entonces yo digo, ok, entonces yo estoy ahí, estoy sentada, tú sabes, en Living Word, hello, como ustedes están con la adoración, con esto, la prédica, whatever. Y yo digo, ok, good, so me fui. Y yo digo, yo voy a volver el próximo domingo. So yo volví el próximo domingo y ahí yo vi las mujeres de nuevo y ellas me guardaron una silla. Entonces yo digo, ya, tengo amiga aquí, me voy a quedar porque yo conozco Wow. gente aquí. Entonces, tú ves, porque yo decía, ok, me voy a quedar. ¿Y quién Son- era la mujer alta esa? Espérate. Entonces, no era Leo porque... Ay, 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 ay. No, entonces yo estoy sentada ahí y están haciendo el llamado que si uno quiere aceptar al Señor, que si uno quiere reconciliar su vida. Y yo me acuerdo que yo estoy ahí. O sea, en este mismo medio, yo creo que la penúltima, o sea, no la última, sino la penúltima silla, yo estoy sentada ahí y me paro y me acuerdo que yo estoy llorando. Y yo estoy llorando y llorando y llorando porque yo digo, Dios, recordando de cuántas veces tú me has llamado, de cuántas veces tú has estado conmigo y ahora donde yo estoy y cómo yo me he ido y he hecho de mi vida lo que yo quiera que sea y ahora cómo yo me siento. Y yo estaba llorando y llorando y yo decía, y estaban haciendo el llamado y lo estaban haciendo muchas veces, o sea, habían repetido ya varias veces y yo digo, ay Dios mío, yo quiero ir, pero es que cuando uno está atado por el mundo, cuando uno está... También le da vergüenza a uno porque uno dice, ok, primeramente yo tengo jeans. Cuando yo vaya por ahí para adelante van a decir algo de mí. Yo tengo una chancla, y tengo unos earrings bien grandes. Son cosas, pensamientos que le pone el enemigo de que uno tiene que estar de una cierta manera que no es. Entonces yo estoy ahí y le digo a la señora que está al lado de mí, yo le digo, yo quiero ir para adelante. Y yo estaba llorando. Pero imagínese, con moco y con lágrimas. Dios mío. Cuando el Señor lo toca a uno, que uno está en uno de esos momentos, entonces imagínate tú hablarle a una persona así. Entonces yo digo, yo quiero ir para allá arriba, pero es que tengo miedo. Y ella me dice, no tengas miedo, yo voy contigo. Y ella fue conmigo adelante y yo pude aceptar al Señor y ya yo empecé a ir a la iglesia todos los domingos y después empecé yo sola, o sea, no tenía nadie para venir a la iglesia. Empecé a ir al instituto bíblico. Yo dije, yo tengo que ir al instituto bíblico porque yo tengo que hacer amigos. Yo no me voy a quedar en esta iglesia y no conocer a nadie, porque en mi otra iglesia yo hacía mucho. So yo decía, uno diciendo de que déjame entrar al instituto bíblico para ser amigo. Y eso era el Señor que estaba diciéndote como que, mija, tú tienes que aprender de mi palabra. So, métete en el instituto bíblico para que aprendas de mi palabra. Y yo dije, sí, para yo hacer amigo. Anyways, esas dos mujeres, Anthony, Tan, tan, tan. te voy a decir que yo nunca las volví a ver. Wow. Nunca. Y yo llevo en Living Word casi 5 años. Yo nunca volví a ver esas mujeres. Esas dos mujeres altas. Nunca, nunca. En mi vida. Pero fueron los instrumentos que Dios usó. Ya. Fueron los instrumentos que Dios usó para yo estar así. Pero nunca, nunca. Y hasta este día, gracias por la gloria de Dios, que todavía sigo aquí y todavía sigo orando por mi familia para que vengan algún día. Actualmente yo todavía no tengo a nadie que está en la iglesia conmigo de mi familia todavía, pero tuve que entender que
aunque yo siempre me he sentido sola mi vida entera y me he sentido como que yo he querido esa compañía que esté conmigo, tuve que entender que ese vacío que uno siente por dentro solo es Dios quien lo llena. Amen. Y tuve que entender que aunque tú quieras arrastrar a tu mamá contigo, para donde quiera que tú vayas, para no sentirte sola, tu madre te va a fallar, tu padre te va a fallar. La persona que tú pienses que es la luz de tus ojos, esa persona nunca va a ser suficiente. Esa persona nunca, o sea, Dios me tuvo que enseñar cómo Él es el que llena el vacío que yo tengo por dentro, Amen. cómo Él es el que me ha sacado de cada situación, me ha salvado, Come on. me ha llevado. Dios Come on. tuvo que enseñarme a mí porque yo decía, Aleluya. yo quiero, o sea, mi mamá es mi todo, yo la amo, ella es mi mejor amiga. Y hasta Dios me tuvo que quitar a mi mamá de mi lado, o sea, mudarme para otro estado sin mi mamá, para enseñarme que solo Dios es suficiente. Amen. Sí. Eso es impactante. Yo me pregunto porque perdí la cuenta de cuántas veces te mudaste. Traté de contarlas, pero no pude. Pero qué bonito, ¿verdad? Para hacerlo, ver que en medio de tu trayecto tú pudiste ver que había alguien que estaba atento a ti, que siempre, como dice el Salmo 121, dice que siempre ha estado al cuidado tuyo. A lo cual cada uno de nosotros hemos experimentado también de esa misma manera, ese mismo llamado, esa misma protección. Pero como dijo la pastora y el pastor, cuando Dios tiene algo contigo, Amen. es contigo. Y me ha impactado eso porque muchos de nosotros y aún los que nos oyen a través de Yesmarí, Dios está llamando y está tratando con muchos de ellos para que pueda traer los pies y unirse a la familia, el cuerpo de la familia de Cristo, ¿verdad? Amen. ¿Quién pensaba que Jess Marie había pasado por cáncer? ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted no la ha saludado? ¿Cuántas veces usted ha hablado con ella y nunca sabía que ella había pasado por una cosa así? ¿Verdad? Malte de testimonio. Poder conocer la grandeza que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pero tengo una pregunta, Jess Marie, que quiero saber. Tú creciendo, ¿de dónde nace el deseo de cantar? ¿Dónde nace el deseo de tú alabar a Dios? ¿Fue algo que tú querías hacer o simplemente cuando tú conociste a Dios fue algo que Dios implantó en ti y tú decidiste comenzar a cantar? ¿Cómo nace eso? Cuando yo tenía, yo creo que 8 años, yo iba a una iglesia en Wildwood que se llamaba Iglesia Emanuel, Iglesia Pentecostal Emanuel. Y me acuerdo que en esa iglesia, que todavía está ahí hasta este día, que yo la fui a ver no hace mucho, en esa iglesia yo me acuerdo que yo siempre llegaba temprano y nosotros como niños agarrando los micrófonos y cantando y esto. Pero yo siempre he sido muy tímida, entonces había como el estante donde uno predica, pero era como de este lado uno podía entrar cosas ahí adentro para libros o guardar cosas. Entonces yo siempre me acuerdo que yo me sentaba ahí y yo empezaba a cantar. Y yo me acuerdo que los pastores me decían, oh, tú vas a ser una cantante, una adoradora, y esto y lo otro. Entonces yo me acuerdo que ahí fue que empezó de verdad la pasión por cantar, pero yo no pensaba que yo tenía una voz. O sea, yo lo que hacía, o sea, las canciones que yo cantaba y lo que yo hacía era para Dios, porque yo decía, yo no sé cómo es que yo sueno, pero yo sé que yo tengo como una pasión para hacerlo y yo quiero hacerlo y yo quiero alabar a Dios. Y aunque yo no sé si suene muy bien, pero es algo que yo no creía y todavía me cuesta creer que es algo que Dios quiere hacer en mí, porque como les sigo diciendo, yo nunca había pensado que yo podía cantar bien o lindo, o yo
yo decía, bueno, lo que yo hago es para Dios y como yo suene, como yo suene. Pero yo me acuerdo incluso que una vez en un viaje que yo iba a Santo Domingo de vacaciones con mi familia, que fue como hace 3 años, me dijo una señora, porque me dijeron a mí que yo iba a ser de que adoradora. Y yo le decía, no, ¿adoradora de dónde? Porque yo no sé cantar. O sea, yo lo canto, pero yo no sé cómo yo sueno. Entonces, esa señora que estaba ahí en el avión, que yo no la conocía, me dice a mí, ¿tú eres cristiana? Y yo le digo, tú sabes, cuando como uno se pone como que Dios te va a decir algo ahora, como que... Entonces yo decía sí, y mi hermana estaba al lado de mí y ella decía, ¿cómo ella sabe? Y ella decía, bueno, te voy a decir 2 cosas. Una, que tú vas a ser una pastora, y la segunda, que tú vas a ser tremenda adoradora. Y yo me quedé como que... Amén. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Dios conoce todo de nosotros. Él sabe el propósito que Él nos ha llamado, ¿verdad? Como Jess Marie estaba diciendo, pasó por soledad, pasó por un momento de depresión, pasó por un momento de angustia, de desespero, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos así? Y a lo mejor en el momento no sabemos qué vamos a hacer, pero como dije a lo primero, aunque pase por el fuego, no te quemará. Aunque pase por el río, ¿verdad? No te vas a ahogar. Ella pasó por lo que ella pasó en su vida y el Señor siempre tenía su mano sobre ella. ¿Por qué? Porque Él sabía el propósito y para qué Él la estaba llamando a ella. Y hoy en día ella es una adoradora, ¿verdad? Preparándose para donde Dios la va a llevar. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de ella. Y le estamos creyendo a Dios que mientras ella va elevando su alabanza y adoración, así van a haber gente que van a ser sanada de depresión, de soledad, gente que van a ser sanada hasta de cáncer mientras ella esté elevando su oración. No es casualidad que de repente ella quiso cantar, era que Dios tenía un propósito en su vida y Dios la va a usar a través del cántico para que ella pueda ministrarle a vida que necesitan saber y conocer a Dios. Jess Marie, Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Y también le quiero dejar saber a aquella persona que está lidiando con ansiedad y con depresión que hay una respuesta y se llama Cristo. Hay una puerta que Él te está dando para que tú puedas salir de esa ansiedad y de esa depresión. Y en esta noche también queremos orar por esas personas que están pasando por esa depresión, que se sienten que están atrapados en su mente, en su situación, que se sienten solos. A lo mejor se sienten que en Dios se ha olvidado de ellos porque siguen en la misma condición año tras año, pero en esta noche yo sé y yo creo en mi corazón que si tú le dejas esa situación al Señor, Él va en esta noche a sanarte, a quitar ese dolor que tú sientes por dentro, a cambiar tu situación para que tú puedas ser un hijo o una hija de Dios, para que puedas ser libre y para que puedas seguir en tu caminar adorándole y alabándole. Aleluya. Si podemos hacer una oración en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que tú cubras, Señor, cada persona que está lidiando con ansiedad, Señor, cada persona que está pasando por depresión, Señor, cada persona que se siente agotada, Señor, cada persona que se siente cansada, Señor, que piensa como que no puede más, Señor, que piensa que lo quiere dejar todo, Señor. En esta noche te presentamos, Señor, cada persona que siente, Señor, dolida, que se siente sola, Señor, cada persona que se siente que ya no puede más con este caminar, Señor, porque es demasiado, es muy se cansan demasiado, Señor, que porque este caminar, Señor, es tan difícil, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que tú nos des nuevo aliento, Señor, en nuestra vida, Señor, que tú nos perdones, Señor, que tú nos enseñes, Señor, cómo vivir sin depresión, cómo vivir sin ansiedad, Señor, que podamos dejar ese dolor en el pasado, Señor, que podamos dejar,
Señor, ese pensamiento que nos da ansiedad, ese pensamiento que nos lleva a la depresión, Señor, que la dejamos detrás, Señor, que podamos vivir, Señor, en esta noche y para siempre, Señor, en tu libertad, Señor, en esa paz que solo tú das, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, cada persona que esté escuchando esta oración, Señor, que en esta noche, Señor, tú comiences a cambiar ese pensamiento, Señor, cada pensamiento de miedo, cada pensamiento de que no puedo más, cada pensamiento de querer dejarlo todo, cada pensamiento, Señor, de no querer seguir en este caminar, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, que cada persona que esté escuchando esta oración en esta noche, Señor, que tú le des, Señor, paz en su mente, paz en su corazón, ya no más a la ansiedad, ya no más a la depresión, ya no más a ese pensamiento negativo del diablo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú cubras su mente, que tú cubras su corazón, Señor, que tú cubras su hogar, Señor, que de este día en adelante, Señor, cada persona que esté lidiando, Señor, con ansiedad, con depresión, Señor, que ellos sepan, Señor, que somos libres por la verdad, Señor, que somos libres por tu Espíritu, Señor, que tú, Señor, dice tu vida para que tengamos vida, Señor, y la tengamos en abundancia, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que tú nos cubras, Señor, cubra a cada persona que está, Señor, sintiéndose sola, cada persona que se quiere dar por vencido, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des, Señor, la paz que necesitamos, Señor, esa paz que anhelamos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos la honra, Señor, en esta noche, Señor, y te lo pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hallelujah. Aleluya. Let's give a clap offering to Minister Christian. My beautiful Yasmarie. Does everyone know that she's my armor bearer right here? She's my Aleluya. right hand. Amen. Hallelujah. It's such a blessing. She says that she's been alone all his life, but I thank God that she came into my life. And mine too. She's Amen. like my best. She's one of my best friends You know, now too. we love her so much. Just know, Yasmin, Amen. that you have a family here that loves you. You have everyone here that loves you, girl. And you're not alone, all right, boo? Praise the Lord. Aleluya. Y vamos simplemente, por si hay alguien que decide entregarle su vida a Cristo hoy en día, queremos hacer la confesión de fe, que puedan hacerla en el día de hoy. Dale, ministro Anthony, la confesión de fe. Sí, en este momento tú estás en tu hogar y necesitas conseguir y quieres, quieres experimentar el amor de Dios. Por favor, levanta tus manos donde quiera que esté y repite estas palabras conmigo. Padre, ahora mismo me levanto y clamo delante de ti. Primeramente te doy gracias por permitirme que Jesús muriera por mí, Señor, y que tú, Dios mío, puedas perdonar mis pecados. Dios mío, en esta hora declaro que, Dios mío, de ahora en adelante yo voy a servirte y voy a hacer tu voluntad, Dios. Señor, te pido en esta hora que escriba mi nombre en el libro de la vida para nunca más ser borrado, en el nombre de Jesús. Amén. Si este eres tú, hoy hay fiesta, pastor, En los cielos. Amén. Aleluya. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes.